Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros cuando sigue la W en digital. Recuerde que usted puede seguirnos, seguir las cuentas de la W muy fácil, simplemente búsquenos como W Radio Colombia en YouTube, en Facebook, en Twitter, somos también W Radio Colombia y estar siempre conectado con la información. Nos vamos a ir a La Guajira, Mauricio. Ese es el primer lugar en donde nos vamos a detener hoy en Sigue la W en digital. Toda vez que hay un hecho muy delicado que podría además poner en riesgo la ya frágil sostenibilidad ambiental, pero además difícil consecución del recurso hídrico en esa zona del país. ¿Por qué razón? Sí, señor, pues Juan Pablo, lamentablemente allí en el departamento de La Guajira está un proyecto de explotación minera que es en el Cerrejón. Por esta zona, ahora vamos a presentar un mapa, si lo logramos tener para presentarles lo que van a hacer o lo que hicieron. Porque eso fue ese proyecto empezó en 1983, pero hacia 2015 empezó la construcción para desviar el cauce del arroyo Bruno, que está en el departamento de La Guajira. Esto, ¿qué hicieron? Lo corrieron 700 metros de su cauce original y pues allí las comunidades manifestaron su inconformismo, las comunidades que habitan en esta región, porque estaban alegando el derecho a obtener agua potable, a una vida saludable, y este arroyo, al correr los 700 metros, pues no les podía permitir abastecer de agua a estos municipios, a estas comunidades que habitan allí Guayú. Ahora, adicionalmente a eso se presenta otro problema, que esta desviación del río, del cauce del arroyo Bruno, podría generar a futuro problemas ambientales, un impacto ambiental, porque podría secarse el río. Y según las denuncias, ya pasó con la misma empresa del Cerrejón, que lograron, gracias a desviar un cauce, un río, lograron que este se secara. Entonces, las consecuencias podrían ser graves. ¿Qué pasó? Pero venga, no, vamos por partes, Mauricio. Porque además la historia del arroyo Bruno no es nueva. No. Ya en ocasiones anteriores se ha hablado, Mauricio, de el riesgo que existía, de la posibilidad de que se corriera el cauce del río para poder ampliar el alcance de la zona donde se hace la extracción minera, particularmente de carbón, en la mina del Cerrejón. Y esto ya había sido objeto no solamente de discusión, sino de debate a nivel nacional. Lo que usted nos está diciendo es que ya habría un estudio que le estaría dando viabilidad a el desplazamiento del cauce del arroyo para empezar a abrir hueco y para empezar a sacar carbón de la tierra. Correcto. Vamos a presentar el mapa para que tengamos más claridad de lo que está pasando. Mire, ese es el mapa. Abajo en la zona amarilla es donde está toda la zona de explotación minera. Esa zona todavía no ha sido explotada. Donde se ve encima de esa zona amarilla un río, ese es el cauce original del arroyo Bruno. Que es el cauce de hoy. Hoy todavía... No, ya ese cauce fue desviado. En 2015 empezaron las obras, 2017 ya estaban prácticamente terminadas y las suspendieron. Pero ya el río había sido desviado de su cauce original al nuevo cauce, que es el que vemos en la parte de arriba, en la parte verde, arroyo Bruno, nuevo cauce. Ese río hoy en día está así, con el nuevo cauce. En el 2017 interponen una tutela. ¿Y ahí fue que se paró todo? Ahí la Corte Constitucional suspendió todo y ordenó que el cauce volviera a su lecho original. O sea, que volviera donde estaba antes, mientras se adelantaban algunos estudios técnicos para determinar si era viable o no este proyecto. Ese estudio tenía que contar con la participación de una mesa interinstitucional conformada entre otros por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el IDEAM, la ANLA, el Cerrejón, y tenía que contar con la participación, la consulta de comunidades allí establecidas, comunidades Guayú. Sin embargo, pues ayer la sorpresa es que notificaron a estas comunidades
y les dijeron que ya el aval estaba dado, que había un estudio que se había hecho. Notificaron a las comunidades sin haber tenido el aval de las comunidades, sin Mauricio. tener el aval, es lo que ellos denuncian, que nunca les hicieron la consulta y le notificaron que ya estaba el aval y que el gobierno, en consecuencia, ya puede permitir que se adelante la explotación minera por parte de la empresa Cerrejón. Es decir, que Cerrejón puede ampliar su explotación minera, que antes era de unos 31.000 toneladas a 42.000 toneladas, gracias a esta ampliación de esta zona donde está el arroyo Bruno. ¿Qué va a pasar desde ahora en adelante? Pues esa es la gran pregunta, si van a resultar afectadas, si estamos preparados para el cambio climático en esta región del país que tanta agua necesita, y pues otra de las consecuencias. Pero además con un detalle, Mauricio, que además no es menor, y es que pues en el mundo entero se está buscando un proceso para descarbonizar la economía, empezar a usar menos y menos carbón. Por supuesto, hay países como por ejemplo la China, en donde necesitan carbón constantemente para sus plantas y sus fábricas, pero pues con miras a lo que pasa con el calentamiento global, la necesidad de generar menor cantidad de gases de efecto invernadero, lo que se busca es menos carbón. Sí, bueno, es lo que se busca, lo que se busca es menos carbón, supone, incluso, ¿no? Pues las comunidades, también defensores del río, del arroyo Bruno, ambientalistas, escalaron esto hasta Glencore en Suiza, buscando respuesta para que se frenara esta explotación minera aquí en Colombia. No hubo respuesta de ellos, simplemente esto siguió adelante, y hoy en día, o sea, la realidad hoy es que ya ese río, ese arroyo prácticamente va a morir porque es de su causa original, ¿no? Sí. Vamos con sus invitados. Vamos con nuestros invitados, Juan Pablo. Vamos a hablar inicialmente con Rosa María Mateus. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Abogada Rosa María, bienvenida a Sigue la W. Usted ya me contaba que esta tutela y por lo menos lo que había fallado la Corte Constitucional no se cumplió, y a través de un comunicado ustedes dicen que esto fue amañado, que no contó con total transparencia y las comunidades allí establecidas no fueron consultadas. Buenas tardes, un gusto saludarles. Me disculparán que en este momento pues me estoy movilizando por la ciudad y bueno, quedé por aquí atrapada en uno de los muchos trancones. En efecto, así es, la Corte Constitucional pues profirió una sentencia donde claramente determina unas responsabilidades para una mesa interinstitucional, que hay que señalar. Lo primero que nos llamó mucho la atención es que de esta mesa interinstitucional hace parte la empresa. Y bueno, se debían resolver unas incertidumbres relacionadas con muchos temas, relacionados con la crisis climática, relacionados con los impactos que ya la minería del carbón ha tenido en La Guajira, con las fuentes de agua que ya han sido destruidas y explotadas. Había una incertidumbre muy importante relacionada con los aspectos culturales de la etnia guayú y afro. Y también pues había un deber de resolver una medida cautelar mediante la cual se dijera si el arroyo debía o no continuar desviado, esto en razón al principio de precaución, para que mientras que se resolvían las incertidumbres técnicas y científicas y demás, el arroyo Bruno, el real, el verdadero, fuera protegido, ¿no? Entonces, había una decisión que también imponía una orden que señalaba que esta mesa debía garantizar unos espacios de participación real y efectiva a las comunidades afectadas, o que se verían afectadas, y a los intervinientes técnicos y expertos que participaron de todo el proceso jurídico y mediante los cuales se llevaron a estas conclusiones. Abogada, justamente quiero preguntarle por esas comunidades. ¿Cuántas comunidades están en esta región y a cuántas hicieron realmente la consulta? Porque según dice Cerrejón que hubo consultas a algunas de las comunidades y ellos montaron unos videos donde aparecen socializando este proyecto. Sí, bueno, las comunidades afectadas desde nuestra observación y de lo que hemos logrado corroborar son muchísimas. Nosotros entendemos desde la parte técnica
que este tipo de explotaciones tienen unos impactos muy graves en todo lo que son las aguas subterráneas, y de esto pues hay unos informes técnicos que así dan cuenta. Y las comunidades que Cerrejón siempre saca a decir que están de acuerdo, que se sienten satisfechas con lo que el Cerrejón ofrece y demás, pues son comunidades que claramente de las que se aprovechan pues del estado de vulnerabilidad en la que se encuentran, y justamente lo que nos llama la atención es que una de esas comunidades que está muy cercana al arroyo y con la que han hecho este proceso de consulta sobre cuánto puede valer perder el arroyo Bruno es la comunidad de La Horqueta. Pero esta comunidad acaba de presentar, o no, días pasados presentó a la Corte Constitucional un memorial en el que se indica que han sido presionados por la empresa, que no están de acuerdo como se pretendió resolver los aspectos culturales que están en juego, porque en resumidas cuentas fue, ustedes van a dejar, o una afectación ha sido el dejar de soñar. Y bueno, los que sepan, pues la comunidad Wayuu es una comunidad onírica. En el Guayunaiki no existe el buenos días. En Guayunaiki la primera palabra que se dice es ¿qué soñaste anoche? Entonces imagínense en el impacto que esto podría tener, y lo que resolvieron fue hacerles un kiosco con sillas y mesas. Sí. Y esta comunidad presenta este memorial diciendo que no están de acuerdo con las formas como la empresa lo ha hecho, con afanes y demás. Abogada, yo quisiera que usted nos explique el proceso que determinó en su momento la sentencia del tribunal. Indicaba que cuántas comunidades debían ser consultadas, que cómo se debía llevar a cabo ese proceso. ¿Eso estaba estipulado o no? Porque eventualmente uno pensaría que si no se cumplieron todos los procesos, que si no se consultó a quienes se debía consultar en su totalidad, pues este informe del que nos estaba hablando Mauricio y que usted está comentando, pues llega viciado. Se nos perdió la señal con la abogada Rosa María Mateos. Vamos a ver si logramos restablecer el contacto, teniendo en cuenta que ya está en movimiento y por eso... Perdón. Eso, adelante. Disculpen. ¿Me alcanzó a escuchar, abogada? Qué pena, se desconectó un momento. Sí, mira, la cosa es tan perversa que ni siquiera se les garantizó la participación real y efectiva a las comunidades tutelantes. Las tutelantes son la gran parada y paradero, y ni siquiera a ellas se les está garantizando la participación, mucho menos a las demás que tienen que entrar, la comunidad del Rocío, la comunidad de Charito, abogada, la misma comunidad de La Horqueta. Sí, pero abogada, perdóneme, ¿y eso dentro de la decisión del tribunal estaba establecido que todas estas comunidades debían ser tenidas en cuenta? Porque insisto, si no fue así, si no las tuvieron en cuenta, el informe llega viciado. Es absolutamente viciado. La Corte Constitucional determinó que las comunidades que se sintieran afectadas debían llegar a esos procesos de participación que abriera la mesa y que debía garantizar la mesa. Y muchas comunidades llegaron a un solo escenario que además fue rogado, y no se les ha escuchado. Por eso insistimos en que no es posible que esto suceda, y además la empresa y la mesa interinstitucional está diciendo, como yo ya resolví con la comunidad de La Horqueta, entonces esto se le aplica a todas las demás. Y la misma comunidad de La Horqueta está presentando un memorial a la Corte diciendo que no están de acuerdo con el proceso como se llevó. Abogada, ¿quién determina o en manos de qué persona o personas o institución queda determinar si se cumplió o no se cumplió con lo estipulado por el tribunal? En este momento, esto va a estar en cabeza de una sección de revisión y de seguimiento de la Corte Constitucional. Desde el 2021 se venía solicitando que la Corte Constitucional reasumiera el seguimiento del caso, en atención a que el Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas no había hecho ningún trámite, no se había pronunciado sobre varias solicitudes que se presentaron por parte de las comunidades, los intervinientes, las organizaciones que acompañamos, y la Corte Constitucional resolvió reasumir el caso
y será la Corte a la que le corresponde evaluar. Primero, la medida provisional que se va a solicitar para que la empresa y la MEA no sigan actuando y no sigan diciendo que ya todo está resuelto cuando eso no es así. A la Corte Constitucional le corresponderá escuchar a todos los intervinientes dentro del caso y evaluar todos los conceptos técnicos, eso sí, unos estudios que se han realizado por parte de esos intervinientes técnicos y por supuesto escuchar a las comunidades. Y ya la Corte Constitucional profirió un auto mediante el cual cita a las comunidades a entregar toda su información, su versión, y esperamos y tenemos en este momento pues un alto grado de incertidumbre, pero esperamos que la justicia actúe como corresponde. Abogada, hoy, 8 de abril de 2022, ¿en qué condiciones se encuentra el arroyo Bruno y toda la zona forestal aledaña? El arroyo Bruno y su cauce natural, el verdadero, está muriendo. Está absolutamente devastado. El arroyo Bruno, allá uno va y encuentra árboles milenarios absolutamente destrozados, caídos. Realmente es un panorama muy lamentable y las comunidades están muy preocupados por lo que pueda ocurrir en la cuenca del arroyo, porque allí también se están haciendo trabajos por parte de la empresa que han sido pues denunciados. Y sobre todo la preocupación también que tienen las comunidades aguas abajo de ese tapón que hicieron. La empresa ha querido mostrar todo su trabajo en medios, porque en eso son muy hábiles, diciendo que hay reforestación, que hay nuevas especies de peces, que el agua fluye, pero no dan las respuestas que corresponden frente a lo que va a ocurrir con las aguas subterráneas, qué tipo de peces hay ahí. El arroyo Bruno, de su cauce natural, pues es un arroyo de comunidades, de tránsito. El artificial, que ellos pretenden decir que está muy vivo y además hablan como si fuera el arroyo cuando no lo es, no se les permite entrar. Permítame un minuto, vamos Juan Pablo ahora a hablar con una de las personas que más conoce sobre materia ambiental en el país. Ella es Brigitte Batiste, rectora de la Universidad EAN. Le damos la bienvenida a Sigue la W. Brigitte, bienvenida, muy buenas tardes. Rectora. Rectora, sí, quisiera... Buenas tardes, ¿cómo están? Todo rector, todo honor. Rectora, bienvenida. Bueno, yo quisiera preguntarle inicialmente sobre este arroyo Bruno, que viene siendo un tema de discusión desde hace mucho tiempo, 2017 por lo menos en la Corte Constitucional, y usted ha participado muy activamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Las condiciones sí están dadas para desviar el cauce del original a este que han hecho por parte de la empresa Cerrejón, que lo corrió 700 metros, o definitivamente esto va a tener a futuro un efecto por el impacto ambiental que pueda generar allí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo primero, aclarar que pues no tengo ningún vínculo laboral ni contractual con la empresa del Cerrejón, y que pues me interesa muchísimo que los temas de manejo ambiental en la minería colombiana pues se hagan con las mejores precauciones y la mejor calidad. Y debido a ese interés, desde que estaba en el Instituto Humboldt, tuve la oportunidad de conocer el proceso de traslado del ecosistema del arroyo Bruno, como ustedes indican bien en el mapa, hacia unos 700 metros más al norte. Se trata de un ejercicio de ingeniería que estaba previsto en el plan de manejo, que estaba considerado en todos sus aspectos técnicos, y que se hizo en la medida en que la licencia ambiental lo permitía, y que los estudios indicaron que era factible y que, teniendo todas las precauciones que definía las empresas técnicas contratadas, se podía hacer. Ahora, este tipo de intervenciones ecológicas es completamente común. Es muy frecuente que uno haga cosas de ese tipo en todo el planeta. Se hacen constantemente desviaciones de cauces,
No siempre salen bien, eso es cierto, pero no necesariamente por el hecho de cambiar, digamos, el cauce de un curso va a suceder el apocalipsis. He visitado la zona varias veces y puedo corroborar que el arroyo está vivo y tiene las comunidades de peces del ecosistema, que funciona ecológicamente y que realmente no hay razón para pensar que ahí va a haber una afectación negativa en ningún sentido. No conozco el tema de las aguas subterráneas y ahí otros expertos tendrán que intervenir, pero el proceso, digamos, de restitución y de restauración del ecosistema del arroyo está bien estructurado. De manera que a mí no me preocupa que el arroyo se haya movido, como lo mencionan, y creo que también se exagera muchísimo el tema del compromiso de los modos de vida de las comunidades aledañas con el arroyo, porque el arroyo estaba en condiciones ya bastante deterioradas por el exceso de pastoreo de cabras, por los malos manejos a los que se ha visto sometido pues, el territorio desde hace mucho tiempo. Y hoy en día el arroyo está, como les decía, no solo funcionando bien, sino que garantiza que la cuenca entera funcione, porque hubo unos procesos de compensación cuenca arriba en los cuales hubo, y se puede ver en las fotos de satélite, se puede ver en todos los documentos, en las pruebas, y mucha gente ha ido, no solo yo, de manera que no entiendo por qué hay esta oposición a una revisión del caso por parte de la Corte Constitucional. A mí me parece que esto rectora, sí. Rectora, pero yo quisiera que usted nos explicara también cuáles son los elementos que desde la perspectiva técnica y ambiental se deben tener en cuenta para que esto que usted nos diga pues pueda, digamos, ser comprobable a los ojos de la comunidad, y es que el arroyo está vivo, que el ecosistema en su traslado efectivamente se logró dar de manera positiva. ¿Cuáles son los parámetros o los elementos que ahí se deben tener en cuenta? Sí, hay muchos indicadores, tanto físicos como biológicos. El principal es que el arroyo mantenga una dinámica hidrológica equivalente a la que tenía en su curso previo, y eso se hace comparando la longitud total, la cantidad de curvas, el diseño, digamos, morfológico, la forma por la que corre el arroyo trasladado. Esto se hizo de una manera muy mimética, incluso con mucho cuidado, hasta donde yo vi los modelos hidrológicos para que eso funcionara. Se trasladaron las rocas, se trasladó la microfauna del suelo para crear, digamos, semillas de actividad biológica en el nuevo cauce. Y luego está todo el tema de la temporalidad del arroyo. Acuérdense que en La Guajira los arroyos son temporales, y en las épocas más secas, más críticas, dejan de fluir, y cuando hay veranos muy bravos. De manera que también hay unos indicadores que determinan cuánta agua está circulando, en qué épocas, y que la dinámica se replica en el modelo intervenido. Y eso no solamente está sucediendo, sino que la intervención está permitiendo que fluya aparentemente más agua. Faltan años de datos para evaluar el comportamiento final del arroyo trasladado, pero digamos por el momento todo indica que la funcionalidad hídrica está muy bien. Y luego está la biodiversidad, cuáles son las plantas, los animales que están asociados con el arroyo, son las ranas, los anfibios, las serpientes, todo, y el ensamblaje de pájaros y de plantas que están, digamos, colonizando el arroyo. Eso también requiere un tiempo para evaluarse, pero los ejercicios de restauración que ha hecho la empresa son reconocidos internacionalmente como ejercicios técnicamente muy bien desarrollados. No quiere decir que no puedan mejorar. Así que yo creo que el arroyo pasa la prueba biológica y ecológica de cualquiera que quiera ver esos indicadores. En el mapa que podemos observar en este momento hay
zona que va a ser la de explotación minera por parte del Cerrejón. Lo que se desviaron fueron aproximadamente 3.6 kilómetros de este cauce. A futuro, cuando se empiece ya la explotación minera allí en esta zona, en esta región, ahí donde podemos observar, hay partes del río. Esto no absorbería estas fuentes hídricas, no se expondría a que haya una sequía del río en un futuro, porque allí lo que vemos es pues una amplia zona, o sea, siempre es bastante, y al ya sustraer todo este material minero, pues deja sin fuentes hídricas, o por lo menos podría pensarse que afecta a la zona, ¿no? Como les digo, no soy experta en hidrología y difícil pues dar una respuesta responsable en ese sentido. Yo solamente llamaría la atención sobre la distancia que había entre la explotación minera y el antiguo cauce del Bruno. El Bruno no estaba filtrándose en la mina, y hay, digamos, buenas razones para pensar que en el nuevo cauce eso no va a suceder tampoco. Hay opiniones en contra, en el sentido de que ese es un riesgo, y pues creo que hay que llamar a voces autorizadas para que lo consideren. Abogada, que quería hacerle una pregunta final sobre esta decisión del gobierno nacional que da este aval. ¿Ya queda alguna salida jurídica, o definitivamente ya se debe dar luz verde para que continúe con esta obra El Cerrejón? Adelante, abogada Rosa María Mateus. En efecto, nosotros, por solicitud de las comunidades que no exageran, vamos a presentar unas medidas cautelares ante el sistema interamericano. Nosotros vamos a insistir en una audiencia pública ante la Corte Constitucional para que justamente se escuche a los expertos que corresponden y que dan cuenta de absolutamente todos esos componentes que sí se deben tener en cuenta, sobre todo lo de las aguas subterráneas y lo que esto generaría en un futuro para el río Ranchería, porque no se nos puede olvidar que la empresa, su primer proyecto de desviación era el del río. Hay muchísimas cosas que definitivamente, de las advertidas por quien me antecedió en la palabra, realmente no le encontramos el sentido a las referencias. Y en muchísimos de los informes técnicos que se han presentado, justamente lo que se advierte es todo lo contrario, ¿no? Pero entendemos totalmente, claro, que estamos en una disputa por la verdad. Y aquí, solo para finalizar, ¿sí? En esto de lo técnico y ese desconocimiento y desatención a la palabra de las comunidades, algún campesino un día nos dijo que esto estaba sucediendo como cuando la empresa había llevado a un técnico a que les explicara y les dijera que el agua no estaba contaminada. Y un campesino había levantado la mano y había dicho: doctor, discúlpeme, que es que yo no le entiendo nada de lo que usted ha dicho, pero hágame el grandísimo favor y sale conmigo y le explica a mi burro que el agua no está contaminada, porque es que es mi burro el que no se la quiere tomar, ¿sí? Entonces, estamos en una disputa por la verdad, donde afirmaciones como las que se acaban de hacer resultan demasiado dolorosas y preocupantes en razón al sufrimiento que se está viendo en este territorio por estas comunidades milenarias, y que merecen un poquito de respeto, ¿no? Hacia su dignidad también. Entonces, jurídicamente nosotros vamos a insistir, pero también es necesario señalar que técnicamente también hay organizaciones, también hay personas decentes que están procurando advertir toda la situación que se presenta. El arroyo Bruno, por ejemplo, no es un arroyo funcionario, y eso lo dice las mismas autoridades estatales en reportes, digamos, de hace muchos años, que así lo demostraban. El arroyo Bruno se convierte en un arroyo intermitente con el acercamiento de la minería. ¿Y cómo decir que es exagerado después de que estamos hablando de ya casi más de 17 arroyos de agua en La Guajira? No estamos hablando de cualquier lugar, que han sido destruidos y acabados por la minería. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a insistir desde la dignidad que nos da la verdad, que nos da la conciencia tranquila, limpia, y que, por supuesto, insistimos, esto es gravísimo en el contexto de cambio climático, es gravísimo en el contexto de estar perdiendo
a una cultura milenaria como la ha sido la Guayú, y es gravísimo lo que las entidades del Estado colombiano están haciendo, que es básicamente no cumplir con sus deberes de protección, no cumplir con muchísimos compromisos internacionales respecto a empresas y derechos humanos. Es la abogada Rosa María Mateus del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Me queda una pregunta para la rectora de la Universidad EAM, Brigitte Batiste. Esto que mencionaba hace un instante la abogada, de otros arroyos que se han secado, ¿usted sabía de eso, de otros cuerpos de agua que eventualmente se habrían visto afectados por la actividad minera en esa zona al norte del país? No tengo los informes históricos de transformación ecológica a mano, y seguramente hay cambios ambientales en una mina de este tamaño, si es que la abogada se refería a la excavación del Cerrejón, porque lo cierto es que la gran cantidad de arroyos que se han ido perdiendo en La Guajira ha sido por la expansión de la población de chivos. Cuando la mina empezó, realmente los chivos eran una población muy pequeña, y con los recursos de regalías y los empleos y el trabajo que se ha desarrollado derivado de la mina, pues obviamente la economía local ha mejorado y ya hay varios cientos de miles de chivos más comiéndose todo lo que hay en la región. Pues también habría que cotejar qué es lo que está pasando con la vegetación y el agua en esta zona, donde también la gente presenta un crecimiento poblacional gigantesco, y por supuesto de ninguna manera hay que denigrar de las pretensiones de bienestar de las personas y de las comunidades. No se trata en absoluto de eso, sino de poner en su justo balance las apreciaciones, diría que un poco teatrales, que hace la doctora que me antecedió también y que no quiso mencionar mi nombre, lamentablemente. Rectora Brigitte Batiste, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana también, Juan Pablo, y gracias a todos. Es la rectora de la Universidad EAN. Dos perspectivas sobre el mismo tema, pero nos hacía falta una, Andrea. ¿Sabe cuál? ¿Cuál de? A ver. Pues directamente las autoridades locales, quienes están haciendo la prueba de remover allí todo. La minera. La minera. ¿Qué dice Cerrejón, Mauricio? Pues Cerrejón me respondió que ellos hacen parte de esta mesa interinstitucional, pero que no tienen la vocería, que eso está en manos del Ministerio de Ambiente. Me comuniqué con el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente respondieron que ellos no tienen, que tienen asiento en esta mesa interinstitucional, pero que tampoco son los voceros. Entonces no sé quién será el vocero de esta mesa interinstitucional. Lo cierto es que ayer salió un comunicado en el que, entre otras, dice que ha mejorado el cauce del río, que ya hay, gracias a este diseño de ejecución, el flujo del agua ha mejorado y alberga cientos de especies, que ha permitido el crecimiento de más de 12.000 árboles, 2.000 de los cuales han nacido de manera natural. Sí. También que hay fauna que ha crecido, que hay 390 especies de fauna y el crecimiento de miles de árboles pertenecientes a 70 especies nativas. Es lo que responden. Vamos a ver, esto queda entonces en una sala, y nos lo acaba de decir la abogada, en una sala de la Corte, que será la que le hará el seguimiento a ver si se cumplieron o no cumplieron las condiciones para que avance ese límite de la mina del Cerrejón, para seguir, pues, digamos, explotando la tierra del departamento de La Guajira. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, Andrea nos va a llevar a ver otras vallas polémicas, a ver si el Consejo Nacional Electoral también va a censurar o a decir, bájese esta valla, elimínese este trino, como le hicieron a Roy Barreras, ¿no? Sí, les tenemos las imágenes. Pues no se trata de revictimizar, sino de tal vez darle unas pistas al CNE, de identificar esos mensajes que, independientemente de cuál sea la campaña política, pues también son ofensivos. Entonces, el mismo rasero para todos reclaman algunos, y es lo que reclamaba el magistrado que salvó voto con esta decisión del CNE, que le ordena a Roy Barreras bajar un trino sobre Fico Gutiérrez. Óigame, Andrea, y al cierre, después de que usted nos traiga esas vallas y esos trinos, le tengo una pregunta. Bueno, se la tengo a usted, a Mauricio. A ver. En Colombia, ¿qué zonas exigen el pago de un impuesto, zonas turísticas,
el pago de un impuesto para poder visitar el municipio como tal o la zona turística. ¿Zonas protegidas? Por ejemplo, los parques naturales, el Parque Tayrona. Pero es distinto. ¿Sí? Yo le estoy hablando de poder entrar al municipio y quedarse en un hotel, por ejemplo. San Andrés. Es correcto. Esa es la única sí, San zona Andrés. que por ley además puede cobrar un ingreso. Eso tiene además otros Sí. motivos, ¿no? Y es un tema de sostenibilidad además. Al cierre de Sigue la W en digital le voy a mostrar cómo un municipio en Colombia le va a empezar a cobrar impuesto de ingreso o peaje Uy. a todos los turistas que lleguen. ¡A todos! Uy. Andrea, ¿A todos? a todos. Y la pregunta es esa plata, bueno, primero si se puede, Yo ¿qué no sé hasta necesitaría dónde se hacer para que lo pueda hacer? Y también qué pasaría con esa plata, ¿para qué sería la inversión? ¿Quién la va a cuidar? No sé, Andrea, si sea legal, pero por eso la invito a que no se desconecte, porque en segundos nos vamos con sus vallas y al regresar, después de sus vallas, le presentaré el nuevo municipio que cobra peaje de ingreso a todos los turistas que lleguen. Una pausa y sigue la W.